Comenzamos nuestro último programa nacional online. Gracias por estar ahí. En esta ocasión hablaremos sobre la certeza de la victoria final, una certeza de la que nos hablará el pastor José Antonio Ortiz. Por supuesto, como siempre, tendremos música. Para comenzar, hemos disfrutado de Juntas las manos y en breve lo haremos de la canción Dios del Universo del grupo Aleteia. Por último, cantaremos la canción Cieling de Bienvenidos a Adorar. La oración principal estará a cargo de nuestro jovencito Joel Guntín Ruiz y compartiremos unos minutos de tertulia entre amigos sobre la certeza de la victoria final con nuestros invitados. El pastor Gabriel Díaz, responsable de Ministerio Personal de nuestra iglesia, la hermana Maribel Villacampa de Huesca y la hermana Ingrid Val de Cardedeu. Como siempre, un programa que realizamos con todo cariño para ti y que deseamos te acerque un poquito más a Jesús. Señor y Padre, que estás en los cielos, Señor, te reconocemos como el Dios Todopoderoso que creó la tierra y también que murió por nosotros para salvarnos. Te agradecemos porque sabemos que en ti está la victoria de nuestras vidas y te pedimos que bendigas este programa y a las personas que están participando en él. En nombre de Jesús, amén. Dios del universo, eres grande y majestuoso, Alfa y Omega, el principio y el final. Venimos a adorarte, a ti cantamos gloria, nuestra voz elevamos, Señor, ante ti. Eres grande y majestuoso, Alfa y Omega, el principio y el final. Venimos a adorarte, a ti cantamos gloria, nuestra voz elevamos, Señor, ante ti. Todos te exaltamos, respiramos tu amor. Eres Dios, eres digno de lo. Ante tu presencia imploramos perdón. Nunca olvidaremos que tú eres Dios del universo, eres grande y majestuoso, Alfa y Omega, el principio y el final. Venimos a adorarte, a ti cantamos gloria, nuestra voz elevamos, Señor, ante ti. Déjanos sentir que tú estás aquí, que un amor así queremos vivir. Dios del universo, eres grande y majestuoso, Alfa y Omega, el principio y el final. Venimos a adorarte, a ti cantamos gloria, nuestra voz elevamos, Señor, ante ti. Dios del universo, eres grande y majestuoso, Alfa y Omega, el principio y el final. Venimos a adorarte, a ti cantamos gloria, nuestra voz elevamos, Señor, ante ti. Ante ti. Ante ti. Bienvenidos al programa nacional online sobre las certezas. Certezas trascendentes, importantes y además de una manera extraordinaria para el ser humano. Esta tarde vamos a abordar el tema de la certeza de la victoria final. Y para hablar de ella debemos hacer antes una reflexión
sobre algunas certezas previas necesarias. La primera que necesita tener todo ser humano es que hay un Dios en los cielos, un Dios que rige el destino del hombre en este mundo. Es un Dios que se nos revela como un Padre. Es el creador de todas las cosas. Eso también es necesario, que tengamos esta certeza, que Él es el creador de todo cuanto existe, excepto del mal. No somos el resultado de un proceso cuestionable, sino fruto del amor y de la acción creadora del Dios del cielo, nuestro Padre Celestial. Él ha dado solución al problema del pecado. Cuando Adán y Eva cedieron a la tentación en el Edén y se escondieron por la vergüenza de lo que habían hecho, allí apareció el Dios de la victoria para anunciarles que por su gracia y poder, aquel fracaso sería convertido en una gran victoria. Entonces se abrió un paréntesis en el plan de Dios para la humanidad, que será cerrado con la más gloriosa victoria de Cristo y del pueblo de Dios. En nuestra experiencia terrena podemos hablar sin duda de muchas clases de victorias, pero hay dos que tienen que ver con la que nos ocupa en estos momentos. Una clase de ellas son las llamadas victorias gloriosas, por su significado y consecuencias. Por otro lado, están las llamadas victorias pírricas. El nombre proviene de Pirro, aquel rey de Epiro, quien logró una victoria sobre los romanos con el costo de miles de hombres. Esta clase de victoria es la que la serpiente antigua obtuvo en el Edén. No se puede negar de ninguna manera que Adán y Eva fracasaron y que el diablo venció. Pero aquella victoria fue de carácter pírrico, porque iba a durar muy poco tiempo. En el Edén se recibe la primera indicación por parte del hombre de que Cristo iba a obtener la victoria. El ser humano, Adán y Eva, la escuchó cuando se formuló la sentencia contra quien le había hecho caer en la desobediencia a Dios. El Señor dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta sentencia pronunciada contra Satanás, en presencia de Adán y Eva, fue una promesa de redención para ellos y un claro anuncio de la victoria del Redentor. Esta victoria fue anunciada por el patriarca Job. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Por el salmista David también, por el profeta Isaías. Él dijo: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y también por el profeta Daniel, anunciando inclusive el momento de esa victoria. Fue anunciada por Jesús personalmente cuando afirmó a las gentes de su generación que la señal que tendrían sería la experiencia del profeta Jonás, que estuvo en el vientre del pez, como dice la Escritura, 3 días y 3 noches. Jesús hizo otras muchas declaraciones de sus padecimientos, muerte y resurrección a lo largo de su ministerio. En cierta ocasión llegó a decir: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Durante la apariencia de juicio que se le hizo, una farsa de juicio, al ser conjurado por el sumo sacerdote para que les dijera si él era el Cristo, respondió: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El testimonio de los evangelios, las epístolas y el Apocalipsis nos presenta de forma reiterada la muerte de Jesús y su resurrección como un hecho histórico ya consumado. Presentan la realidad de la victoria más gloriosa jamás alcanzada en nuestro mundo y en todo el universo. La pluma inspirada la describe con estas palabras: Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer. Y con su último aliento exclamó: consumado es. La batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como vencedor, plantó su estandarte en las alturas eternas.
qué gozo entre los ángeles. Todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás, derrotado, sabía que había perdido su reino. El clamor consumado es tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. La Escritura afirma que Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó en una mujer desposada en Nazaret. Su vida y su ministerio se desarrollaron sin el más mínimo contacto con el pecado. La pureza de su vida reflejaba el carácter de Dios. Fue crucificado como lo anunciaba la profecía y la fiesta de la Pascua. Resucitó al tercer día y ascendió a los cielos a los 40 días de la resurrección. Hoy está intercediendo a la diestra de Dios en el santuario celestial. Hoy tenemos 7 certezas muy importantes relacionadas con la certeza de la victoria final. Las 6 ya mencionadas, irreversibles, históricas y poderosas, que son ya historia. Y una pendiente de cumplimiento, la certeza de lo que esperamos, su segunda venida y nuestra victoria final. Estas 7 certezas, en resumen, son la encarnación de Cristo, su vida sin pecado, la crucifixión, su resurrección, la ascensión a los cielos y la intercesión en el santuario celestial que está realizando en estos momentos. La 7ª es la segunda venida, la certeza que tenemos de la victoria final del pueblo de Dios cuando Cristo regrese en gloria y majestad a buscar a los suyos en nuestro mundo. Tenemos, además, la certeza de que Jesús ha obtenido la victoria. Es una certeza de carácter irreversible. Es una victoria con características muy especiales. En primer lugar, Cristo ha vencido en la lucha contra el mal y el pecado. En segundo lugar, ha reivindicado el carácter de Dios ante este mundo y todo el universo. Ha hecho posible la redención del género humano. Ha garantizado la estabilidad y la seguridad del universo. Y también, en su perfecta humanidad, nos ha dejado un ejemplo a seguir de obediencia a la voluntad de Dios. Todo esto quedó asegurado y ratificado de forma absolutamente irreversible cuando Jesús dijo al morir en la cruz: consumado es. Esta victoria tiene unas consecuencias para el final de los tiempos. Unas consecuencias de la victoria que con Cristo tendrá todo el pueblo de Dios y que ha sido anunciada proféticamente. Los profetas del Antiguo Testamento anuncian, especialmente Daniel, la victoria final del amor de Dios. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, dijo Daniel, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Las grandes profecías de Daniel terminan todas ellas anunciando el triunfo final del amor de Dios. Lo mismo sucede con el testimonio del Nuevo Testamento. La victoria final del amor de Dios también fue anunciada por Jesús, por los autores de las epístolas y especialmente en el libro de Apocalipsis, donde todas las profecías convergen hacia el momento glorioso de la segunda venida y el triunfo del amor de Dios. En este libro podemos leer: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Es Rey de Reyes y Señor de Señores. El pasaje describe el momento glorioso de la segunda venida de Cristo, acompañado de sus santos ángeles, para tomar consigo a los que han obtenido la victoria sobre el pecado en nuestro mundo. Será en breve un hecho histórico consumado. Está descrita esta victoria en las epístolas del Nuevo Testamento. Todos los anuncios que hace la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de la victoria final del amor de Dios, serán muy pronto un hecho histórico consumado.
como lo fue en el pasado el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. Las señales de la segunda venida, que Jesús explica muy bien en el capítulo 24 de San Mateo, la situación deplorable de nuestro mundo en todos los aspectos, ya que nos encontramos en una situación realmente difícil para la humanidad, que cada vez va en aumento, el cumplimiento de las profecías apocalípticas, la expectativa de la Iglesia del derramamiento de la lluvia tardía, el poder del Espíritu Santo que transformará la Iglesia, le preparará para el cumplimiento del mensaje del fuerte pregón. Todo ello anuncia con claridad que en muy breve espacio de tiempo se cumplirá la victoria final del amor de Dios. En todo esto, Dios y Cristo han comprometido su palabra. ¿Qué pensamos? ¿Estarán en lo cierto? ¿Se cumplirá lo anunciado? ¿Aceptarán las profecías? Hay dos condiciones que podemos llamar sine qua non. La victoria final exige el cumplimiento de dos condiciones de esta naturaleza. La primera de ellas relacionada con la victoria final del pueblo de Dios. Esta solo podría cumplirse si se producía la victoria del Redentor en su ministerio a favor de la raza caída. Pero Cristo venció. Él dio cumplimiento a la primera de las dos condiciones. La segunda tiene que ver con nuestra victoria personal sobre el pecado. Mis queridos hermanos, esta segunda condición no depende ya de Cristo. Él cumplió con la suya. Esta depende de ti y depende de mí. Es una condición de esta naturaleza. Para que esta victoria pueda convertirse en mi victoria final, junto con la de todos los redimidos de todos los tiempos, necesitamos que nuestra victoria la cumplamos personalmente. Esta es la clave de la cuestión. ¿Cómo puedo tener la certeza de esta victoria? Es una verdadera garantía de la victoria final por la fe en Cristo Jesús. ¿Somos conscientes de que la lucha contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido? Así se dirá en el camino a Cristo. Podemos afrontar dificultades, tener dudas de nosotros mismos, pero la palabra de Dios nos dice claramente, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La pluma inspirada añade, la vida cristiana es una vida de lucha, de conflicto constante. Es una batalla y una marcha. Pero cada acto de obediencia a Cristo, cada acto de abnegación por amor a Él, cada prueba bien soportada, cada victoria obtenida sobre la tentación, es un paso más en la marcha a la gloria de la victoria final. Así aparece la cita en la Rue d'Angéral. Ahora tenemos que centrarnos en la certeza de mi victoria final. No tenemos dudas de la victoria de Cristo. No tenemos dudas de la certeza de la victoria del amor de Dios cuando Cristo venga a buscarnos. Pero la decisión de tu victoria y de la mía depende de ti y de mí. Tenemos que hacer uso del libro de las victorias y de los fracasos del pueblo de Dios. El profeta Habacuc, al contemplar al Señor en su gloria, lo presenta montado en sus caballos y en sus carros de victoria, y añade, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Allí está la gloria del Salvador, poderoso para salvar por el sacrificio del Calvario. El Señor le dio la victoria a Jacob y le cambió el nombre por el de Israel, diciéndole, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dice la Escritura que Dios daba la victoria al rey David donde quiera que iba. Así lo dice Samuel, así lo dice el libro de los Reyes, y también le dio la victoria sobre sus pecados, como él mismo expresará en los Salmos 32 y 51. Fue objeto de toda clase de victorias. La Iglesia Apostólica está representada en Apocalipsis por un jinete que monta en un caballo blanco, que tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Hay
una victoria en el Antiguo Testamento que nos puede servir de referente general como ejemplo. Recordemos la experiencia de Rahab, aquella mujer de Jericó que fue especialmente protegida por el Señor. Josué, líder de Israel en aquel tiempo, había ordenado seguir las instrucciones recibidas, porque cuando se encontró antes de la conquista, sin duda para hacer oración con el Señor, se arrodilló, lo adoró en esa ocasión y el Señor le dio instrucciones. Era el príncipe del ejército del Señor. Esas instrucciones tenían que ver con la conquista de la ciudad, cuando Josué se quitó el calzado de sus pies y adoró. Entonces el Señor le dijo esta declaración importante: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Tenían que dar una serie de vueltas cada día y con unas instrucciones que el Señor dio con las trompetas, sacerdotes, toques, etc. Pero ese perfecto profético que el Señor le dijo, yo he entregado en tu mano a Jericó, era la garantía de que desde ese mismo momento Jericó estaba en las manos del pueblo de Dios. Solo había que seguir las instrucciones. Sin duda, si no las hubieran seguido, la victoria no la habrían obtenido. Pero había que seguirlas para obtener esa victoria. La siguió Israel y la siguió Rahab cuando, colocando el cordón de grana en la ventana de su aposento alto, fue reconocida por el ejército conquistador y fue liberada ella con toda su familia. Así fue que alcanzaron la victoria, Israel y Rahab. Pero tengamos también en cuenta que aunque la Biblia se podría llamar perfectamente el libro de las victorias del pueblo de Dios, también se podría llamar el libro de sus fracasos. Ya que aunque el Señor menciona victoria tras victoria del pueblo de Dios, también menciona sus fracasos. Lo importante en este caso es que cualquier caída, derrota o fracaso del pueblo de Dios, tengamos en cuenta que el Señor lo puede transformar en una victoria. No importa la magnitud de la naturaleza ni de la caída, solo importa la decisión de entregarle el corazón de nuevo. Esto está dispuesto a hacerlo nuestro Dios tantas veces como 70 veces 7. Todo lo que necesitamos es arrepentimiento y confesión. Podemos preguntarle a la mujer que fue sorprendida en adulterio. ¿Qué nos diría ella? ¿Qué le dijo Jesús? No te condeno, vete y no peques más. O le podemos preguntar al apóstol Pedro cuando negó a Jesús con maldiciones y juramentos para que no fuera identificado como uno de sus seguidores. ¿Y qué pasó después con Pedro? Preguntémosle al buen ladrón si llegó a tener o no la certeza de la victoria final, cuando Jesús le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. La victoria final, la certeza de esa victoria es nuestra ahora, pero la victoria también, además de la certeza. La victoria final ha sido ya obtenida en la cruz del Calvario. En ningún momento debemos olvidar que la victoria ya ha sido obtenida por Cristo en el monte Calvario y que es nuestra ya ahora. Es por eso que en la luz y la comprensión impartidas por la palabra de Dios, vemos revelado el gran plan de redención, el medio ideado para liberar a la humanidad del poder de Satanás. Vemos a Cristo, el capitán de nuestra salvación, enfrentando al príncipe de las tinieblas en batalla abierta y obteniendo la victoria por nosotros. Aprendemos también que mediante esta victoria se nos abrió una puerta de esperanza, una fuente de poder, y que como soldados fieles podemos pelear nuestras propias batallas con el astuto enemigo y vencer en el nombre de Jesús. Cita de la Rev. Don Gerald. Ahora debemos creer en sus promesas. En los mensajes de Juan a las 7 iglesias, en el libro de Apocalipsis, él hace 7 promesas para el vencedor, una para cada iglesia. La última, la que está dedicada a la iglesia de la Odisea, dice así, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo he salido vencedor y me he sentado con mi Padre en su trono. En el mensaje final del libro y de las Escrituras, cuando revela el cielo nuevo y la tierra nueva preparada para los vencedores, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. El vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios,
y él será mi hijo. Y también debemos seguir y obedecer las instrucciones, como las siguió Josué en la conquista de Jericó. Para él la victoria ya estaba concedida. Yo he entregado a Jericó en tu mano, pero tenía que hacer lo que le había indicado. Para nosotros el Señor nos dice, la victoria es tuya, tú eres mío, estarás conmigo por la eternidad, pero ahora sigue las instrucciones. El camino de la victoria no pasa por algún arco de triunfo. Ese arco está al final del camino, cuando ya la victoria haya sido obtenida. El arco de triunfo son las puertas de perla de la Nueva Jerusalén. Ahora nos toca pasar con esfuerzo por la puerta angosta. Pero como Israel, en la conquista de Canaán, nuestra parte consiste sencillamente en seguir las instrucciones del Señor. Como dice un manuscrito de la sierva del Señor, la disciplina en la escuela de Cristo hará que la Iglesia repose sobre el brazo de su amado. Los redimidos del Señor llegarán finalmente a Sion con cantos y gozo eterno, con triunfo y victoria. Toda la hueste angélica cantará con regocijo por ellos. Pero ¿cuáles son los requisitos de nuestra ciudadanía? Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Tenemos que pensar en que somos más que vencedores. Por la fe en el Dios de la victoria, como dirá el apóstol Pablo, mientras sigamos las instrucciones dadas por el Señor, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay un pasaje precioso del apóstol Pablo que no podemos dejar de leer en este momento. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y como dirán también Juan el Evangelista y otra pluma inspirada, mirando al futuro con visión profética, más allá está la grande muchedumbre que nadie podía contar, de entre todas las naciones y las tribus, y los pueblos, y las lenguas, de pie ante el trono y delante del Cordero, revestidos de ropas blancas y teniendo palmas en sus manos. Su lucha terminó, ganaron la victoria, disputaron el premio de la carrera y lo alcanzaron. La palma que llevan en la mano es el símbolo de su triunfo. La vestidura blanca, emblema de la justicia perfecta de Cristo, que es ahora de cada uno de ellos. Por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, podemos tener la seguridad, no solo de que somos hijos de Dios, sino de que nos va a conceder todo aquello que precisamos. Él nos otorga la fe para creer. Él nos da el arrepentimiento. Nosotros no podríamos por sí mismos. Esto es necesario para obtener el perdón de los pecados y nos capacita para obedecer la voluntad de Dios, como dirá claramente el libro de los Hechos y el profeta Ezequiel. Pablo dice además, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por nuestra decisión de perseverar hasta el fin, tenemos la seguridad de que en el contexto de las señales, en el tiempo del fin, si perseveramos, se cumplirá lo que Jesús había anunciado. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Notemos la siguiente cita. El mundo se opone a Cristo y a su obra. Pero los que tratan de cumplir la voluntad de Dios tienen este consuelo. Están unidos con las más altas autoridades del cielo. Al confiar en Cristo, al avanzar paso a paso, los hijos de Dios obtendrán la victoria. Nosotros
hemos de tener en cuenta, a modo de conclusión, la fe de los mártires y la certeza que tuvieron de la victoria final. Y haremos un breve paralelo con nuestra situación actual. El reconocido historiador de la Iglesia, Eusebio de Cesarea, en su obra Historia Eclesiástica, describe las torturas y padecimientos que sufrieron muchos cristianos en la época apostólica. Esto fue en tiempo de emperadores como Decio, Diocleciano, Galerio y otros. Sería muy duro repetir las descripciones que hace el historiador. Cuando uno lee esas páginas, realmente el corazón se acongoja. ¿Y qué decir de la persecución de Nerón a los cristianos? Aquella época fue semejante a la vivida por nuestros hermanos en la fe en la Baja Edad Media, por los siglos XIII, XIV, XV y XVI, en los tiempos de la Inquisición, cuando vivir la fe cristiana exigía una cota muy alta de fe y de esperanza en la palabra del Señor. Pero para ellos, los mensajes de victoria de la Escritura y las promesas de Dios eran, como dice el apóstol Pablo, sí y amén en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Nuestros atribulados hermanos murieron en la fe de Cristo Jesús con la certeza de la victoria final. Hoy, la certeza es nuestra. Estamos en la fase final de la historia de nuestro mundo. Podrán levantarse enemigos contra el pueblo de Dios, pero dice la Escritura, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Palabras de Apocalipsis. La palabra de Dios asegura que recibirán el sello de Dios en sus frentes y sobre los grandes enemigos de Dios obtendrán la victoria. Os animo a todos vosotros a mantenernos perseverando hasta el fin, como dirá Jesús, para obtener la gran victoria, la que Cristo obtuvo en la cruz, que ahora es nuestra, y que por la fe podemos disfrutar ya ahora de esa victoria. Si seguimos las instrucciones, un día lo que ahora es profecía, lo que ahora es esperanza, será un hecho consumado. Este es mi deseo para cada uno de vosotros. Que Dios os bendiga y feliz sábado. Posiblemente ría cuando te mire,
Seguimos en este programa nacional online, La certeza de la victoria final, y agradecemos a nuestro ponente, el pastor José Antonio Ortiz, por su presentación del tema. También agradecemos la canción Juntas las manos del principio y damos las gracias al grupo Ateleia por esa preciosa canción Dios del universo. Por supuesto, a Bienvenidos a Adorar por Cielin y a nuestro jovencito Joel Guntín por su oración. Vamos ahora con nuestro espacio de tertulia sobre el tema que nos ocupa hoy, la certeza de la victoria final, nuestro último programa. Y lo hacemos de la mano del pastor Gabriel Díaz, responsable de Ministerio Personal, Evangelismo y Misión Global en nuestra unión, de la hermana Maribel Villacampa de Huesca y de la hermana Ingrid Val de Cardedeu. Muchas gracias a los tres por vuestra colaboración y, como siempre, queremos conoceros mejor. Me gustaría que os presentaseis un poquito cada uno. Comenzamos por Maribel, seguimos con Ingrid y después nuestro pastor Gabriel. Yo soy Maribel, estoy en la iglesia en Huesca desde sus primeros inicios. Estoy casada, tengo 2 hijos y bueno, ya echaron su vuelo cada una está en Madrid, otra en Barcelona. Y me he dedicado siempre a la enseñanza. Soy alfarera de profesión y doy clases de alfarería y artes plásticas, aunque en este momento con la pandemia está todo paralizado. Y bueno, pues aquí estoy muy contenta de estar con todos vosotros. Bueno, yo soy Ingrid, soy original de Zaragoza, de la iglesia de Torrero, nacida en una familia cristiana y muy agradecida. Hija de Javier Val y Juana Pulido, y me vine aquí a estudiar a Barcelona, fisioterapia, y ya me quedé aquí. Me enamoré, me casé, tengo 2 chiquitines y trabajo en la residencia Maranata de fisioterapeuta, así que me siento muy bendecida y muy feliz. Muy bien, yo soy Gabriel Díaz, tengo el privilegio de vivir en este país hace 21 años que llegamos 4, mi mujer y mis 2 hijos, y ya los hijos crecieron, llegaron pequeños, ya crecieron, uno tiene 24 años y la más pequeña tiene 22 años. En este momento pues tengo el privilegio de llevar los ministerios que has mencionado, Esther, y también el privilegio de llevar 2 iglesias. La iglesia de habla portuguesa de Madrid, es un privilegio trabajar allí, y otra iglesia un poco extraña, la iglesia de la cárcel. La visito los días jueves a las 5 de la tarde y para mí es un privilegio enorme estar con estos hermanos, bueno, en este caso hermanas, es el módulo de mujeres en MECO, aquí en Madrid. Así que es un privilegio compartir con vosotros esta mañana esta tertulia. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Vamos ahora, si os parece, con nuestro tema de hoy en la tertulia, la certeza del sábado. Gabriel, ¿por qué podemos estar seguros los cristianos de esa victoria final? Esta es una pregunta muy, muy interesante. Me parece a mí que es casi como la pregunta del millón, ¿no? La que hicieron los discípulos a Jesús allá en el Monte de los Olivos. Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Yo pienso que la respuesta a esta pregunta le da certeza y seguridad a nuestra esperanza y a nuestra fe. Y hay algo que quiero decir, es que no se trata de nosotros, lo que nosotros hagamos, se trata de lo que Cristo ya hizo por nosotros y eso le da esperanza y plenitud absolutamente a todo. Pero si tengo que enumerar qué le da certeza a esa esperanza, a esa victoria final, pues mencionaré 3 o 4 cosas sencillas. La primera, ¿de quién viene esta promesa, ¿no? De victoria final? Sabe que las promesas depende de quién las haga, las creemos o no. En este caso, esta promesa viene de parte de Dios. Y en el libro de Números, el capítulo 23, el versículo 19, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y el escritor hace una pregunta, ¿Él dijo y no lo hará? Así que es interesante. Y luego el mismo Jesús en el Nuevo Testamento, él hace una aseveración después del sermón de la montaña, hace una aseveración increíble. Dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La segunda, digamos, el segundo elemento que me hace creer en esta certeza es la integridad y fidelidad de Dios. Hace un tiempo escuché un texto bíblico, una predicación sobre un texto bíblico que me conmovió. Está en el libro de Hebreos, el capítulo 6, el versículo 18 hasta el 20. Dice, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo,
los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Es decir, la integridad y la fidelidad de Dios son una garantía de esa victoria final. Y quizás añado una más, las promesas cumplidas. No sé si vosotros alguna vez, cuando erais pequeños, escuchasteis la predicación de Daniel capítulo 2, la imagen de Nabucodonosor. Yo recuerdo cuando escuché por primera vez aquella predicación y mencionaban los reinos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Roma dividida, y luego el versículo 44. Este versículo tremendo dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, el cual nunca jamás será destruido, el cual permanece para siempre. Todo eso, esta profecía se ha cumplido. Esperamos sencillamente que el reino de Dios se establezca y permanezca para siempre. Y permitidme quizás una última, lo que Él ya ha hecho. Sabéis que el ministerio de Jesús es fantástico. Y Pablo, recogiendo ese ministerio de Jesús en 1 Corintios, el capítulo 15, dice, si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y vana también es nuestra fe. Pero como Cristo resucitó, tenemos esperanza y seguridad, seguros de que todo esto, esta victoria final, será una realidad y se cumplirá. Maribel, quería preguntarte, ¿en qué consiste exactamente esa victoria? Bueno, pues la victoria es lo más importante que nos puede pasar. Cuando llega la victoria es que todo ha finalizado. Es que ya hemos ganado. Cualquier cosa que emprendamos, la victoria es arriba del todo. Entonces, cuando hay una frase que nos dice, lo mejor es participar, lo importante es participar, pues aquí se cumple. Lo importante es participar. Si participas, ya tienes la victoria. Fijaros qué fácil. Mirad, un día conocimos a Jesús. Nos gustó cómo era, nos gustó lo que nos dice y hemos querido seguirlo. Pero claro, sí, lo queremos imitar, pero fallamos mucho. Entonces vemos la victoria así como un poco lejana. Y entonces, ¿sabéis qué hace? Jesús nos coge de la mano y nos dice, ve, yo he ganado la victoria por ti. Eres victorioso, ya has ganado. Solamente queremos decir sí. ¿Quieres ganar la victoria? Cógete de la mano de Jesús. Además, la victoria es un regalo. Así de fácil. Así de fácil. Me gusta un texto que está en 1 Corintios que dice, gracias sean dadas a Dios porque nos ha dado la victoria por Jesucristo. Por Jesucristo somos salvos. Así de fácil es la victoria. Ingrid, cada día tenemos que vencernos a nosotros mismos en el camino de esa victoria final. A veces, desde luego, no es nada sencillo. Dice el apóstol Pablo que hacemos lo que no queremos en lugar de lo que queremos, y creo que todos lo experimentamos. ¿Podemos vencer en Cristo y cómo lo hacemos? Bueno, pues se me vienen varias ideas a la cabeza. Para empezar, lo escribió Pablo y no Saulo. Aquí vemos la diferencia entre una persona carnal y una persona espiritual. Saulo se creía invencible, creía que por sus propios medios podría hacerlo todo. En Filipenses 3, el versículo 4 en adelante, él dice que es eso, que es que no, con él no pueden. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley farisea, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Entonces dices, ostras, él se cree que por sus propios méritos es todo. Y cuando escribe esto, siendo Pablo ya consagrado y ya convertido, ve que esto no tiene nada, que esto no significa nada, que lo que importa es que consagres tu vida a Dios y que le entregues todo, porque es que entonces es el camino que debes de seguir. También es difícil porque Pablo no escribe esto solo a nivel personal, es algo que nos dice como ejemplo de cristianos. Nos está diciendo, yo que soy súper converso, tú también como cristiano, tienes que caer y es normal porque somos
pecadores, tenemos esta naturaleza, pero si voy de la mano de Dios, como ha dicho Maribel, la victoria está asegurada. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues para mí, ya que no somos perfectos y que es imposible, pero para mí siempre meto este versículo que es mi preferido, en 1 de Pedro 4:8, es el amor, la respuesta es el amor, porque el amor tapa multitud de pecados. Entonces, si nosotros estamos concentrados en cuál es nuestro objetivo, por mucho que nos caigamos, Dios estará allí ayudándonos y Dios estará allí pues, para acogernos, para salvarnos, siempre y cuando siendo consecuentes con nuestros pensamientos. Hay un dicho que a mí me gusta bastante que dice: actúa como piensas, si no acabarás pensando como actúas. Entonces tienes muy bien que actuar como piensas e intentar ser consecuente con lo que piensas, porque si no es cuando es peligroso poder desviarte del camino. Al final somos lo que pensamos, ¿no? Somos lo que... Y si nos conectamos a Jesús, pues es más posible, ¿verdad? Que podamos permanecer unidos al Señor y podamos hacer las cosas un poquito mejor. Voy a aprovechar para comentar una cosita con Gabriel. Estamos en el camino de la perfección. No podemos ser perfectos todavía, ¿verdad? Pero sí somos perfectos en Cristo, porque Él nos hace perfectos y estamos en ese camino, ¿verdad? Estamos caminando ahí, ¿no? Entonces es verdad que fallamos y que, pues como dice Ingrid, ¿no? que no queremos ser más no queremos ser más Saulo, queremos ser Pablo. Estamos empezando ahí de la mano de Jesús, ¿no? Entonces, Gabriel, en cuanto a la perfección, ¿nos puedes dar algún ítem, algún tip? Es interesante. A mí me encanta que Jesús haya sido un carpintero. ¿Sabéis que un carpintero ve en un trozo de madera que nadie ve nada? Él ve una obra de arte, ve maravillas. Y eso es lo que Jesús hace en nuestra vida. No somos perfectos, pero Él nos hace perfectos. La perfección absoluta vendrá cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad, cuando esto que es de carne, sea finalmente revestido de gloria y de inmortalidad. Ese día, me encanta como Pablo lo dice, ese día será sorbida la muerte, dice, en victoria. Será un día maravilloso, pero hasta entonces debemos confiar en el Señor, debemos dejarnos en las manos de ese artista divino que nos restaura, nos purifica, nos levanta y nos ayuda en todo momento. Uh-huh. Vamos a seguir hablando un poquito más de Pablo, Maribel, porque él también afirma que estamos combatiendo en una batalla para la que nos ha dado una armadura especial. ¿Cómo aplicamos sus palabras de cara a esa meta, a esa victoria que nos espera? Bueno, pues como he dicho, la victoria ya está ganada, ¿eh? Pero ahora, en este momento, estamos en la batalla. Hay un deporte que son los barrancos, que quería enseñaros un poquito el material que tenemos, ¿eh? En los barrancos, pues uno se pone un mono de neopreno, ¿veis? Se pone el mono, pero ¿veis que se quedan descubiertos los brazos? Pues también se pone su chaqueta, porque si te quedan los brazos descubiertos, te quedas helado, ¿eh? Te pones y con esto el cuerpo se te va a calentar un poquito. Tienes que llevar una buena cuerda, no es una cuerda cualquiera, ¿eh? Es una buena cuerda de montaña especial preparada para que tú puedas descender sin ningún peligro. Tienes tu equipo de montaña, tu arnés, tu descensor, para que te cojas y cogidas esa cuerda no tengas ningún peligro. Siempre, siempre agarrados sin peligro. Y no nos queda nada sin proteger, ¿eh? Las manos llevamos los guantes de neopreno para que no tengamos frío. Los pies están con los escarpines de neopreno. Y la cabeza, que es la parte más importante, por si te das algún golpe, pues también tiene que ir con un casco de protección. Y yo os pregunto, si para salir a la montaña llevamos todo este material, ¿cómo salimos de casa despechugados sin nada? ¿Cómo podemos salir de casa sin protegernos de la palabra de Dios? Entonces, el apóstol Pablo nos dice cómo nos tenemos que vestir. Igual que no podemos ir con ropa de invierno en verano y con ropa de verano en invierno, aquí en Huesca no vais a ver a nadie en pantalón corto ni en enero, os lo aseguro, ni en Zaragoza, ¿verdad que no, Ingrid? Nada. Pero vamos con un buen abrigo.
Pues la armadura del cristiano, nos dice en Efesios, que llevaban un cinturón, pero no cualquier cinturón, llevaban el cinturón de la verdad. Este cinturón se lo ponía lo primero el soldado y le agarraba la túnica. Nosotros tenemos que ser cristianos de la verdad. Cuando nos vean, tienen que decir, no, Esther, Ariel, Ingrid, dicen la verdad. ¿Sabéis por qué? Dicen la verdad porque conocen a Jesús. Tenemos que ponernos la coraza. La coraza se enganchaba al cinturón y protegía los órganos vitales. Nosotros, si no salimos con Jesús, estamos desprotegidos. Tenemos que ir con su justicia. ¿Sabéis? La justicia de este mundo no está bien, pero la justicia de Dios es perfecta. Y entonces por eso nos vestimos con la coraza del cristiano. También nos ponemos el casco de la salvación, porque el casco protegía al soldado de cualquier ataque en su cabeza. En Aragón, ya que hemos dicho que somos aquí casi todos aragoneses, y Gabriel, por lo que le queda, pues un poco ya se llevó también, pues hubo un inquisidor, Pedro Arbués. Pedro Arbués, pues bueno, hizo su trabajo en Aragón, pero firme, ¿eh? Pero claro, también tenía miedo que le atacase. Entonces él iba protegido con una coraza, iba con un casco y con una malla metálica por detrás. Fijaros si tenía miedo al ataque. Nada le salvó porque al final le atacaron por detrás y lo mataron. Por una malla que tenía un trocito abierto, pues por allí murió. Nosotros tenemos que protegernos con el casco. En nuestra mente no puede entrar ninguna cosa que no sea la palabra de Dios, porque nos van a meter ideas de que no somos salvos. Porque como ya he dicho antes, si nos miramos a nosotros no somos salvos. Pero Jesús nos dice que sí, que somos victoriosos. Y esto es lo que tiene que entrar en nuestra mente. Lo demás, dejarlo. Los soldados llevaban un buen calzado. Y aquí nos dice el apóstol que llevemos el calzado del Evangelio. Fijaros, los soldados no llevaban cualquier calzado. Era un calzado hecho con cuero. Y este cuero, pues dependiendo de la estación del año, eran sandalias o botas, pero estaban bien fijados en los pies. No os imaginéis un soldado perdiendo allí una sandalia, ¿verdad? Estaban bien sujetos. Pues así nos tenemos que sujetar nosotros, porque el enemigo nos va a poner muchos tropiezos. El enemigo lo que trata es de decir, tú no puedes, esto no vas a poder, aquí... No. Si vamos bien calzados, podremos con todo, porque la victoria la ha ganado Jesús por nosotros. Y además nos dice que vayamos calzados para repartir el Evangelio, un mensaje de paz. Y sabéis, nunca como ahora la gente ha necesitado la paz. Pues nosotros con nuestro Evangelio llevemos paz. Donde vayamos llevemos paz siempre. Otra parte del equipo era el escudo, pero no cualquier escudo, el escudo de la fe. Los escudos protegen la parte delantera del soldado y le dan resistencia. Sabéis, iban forrados generalmente con cuero, porque el enemigo a veces disparaba flechas que estaban encendidas y el cuero hacía de aislante. Y yo pensaba, anda que no recibimos nosotros flechas encendidas, ¿verdad? ¿Y cómo tenemos que resguardarnos? Y dice, el escudo de la fe. La fe puede con todo. La fe puede mover montañas. La fe nos hace tener claro que somos victoriosos, que nadie nos puede engañar. La fe no nos dice, ay, no, que tú no has llegado. No, no, la fe nos dice, tú puedes. Tú puedes porque Cristo lo hizo por ti. Y por último está la espada. La espada es la única arma que no era de proteger, sino de atacar. Entonces, la espada es esto. La espada es nuestra Biblia. Si nosotros pasamos tiempo con Jesús, si lo escuchamos, cuando alguien nos ataque, el Espíritu Santo nos recordará, no, escrito está y diremos el texto oportuno. ¿Sabéis? No tenemos que pensar mucho para esto, tenemos que pensar en Jesús. Jesús, el mismo Satanás le atacó y le dijo Jesús, escrito está.
Pues con esta espada de defensa es con la que tenemos que salir. Así que no nos queda más que vestirnos con este equipaje que Dios inspiró al apóstol Pablo para salir protegidos. No nos olvidemos ninguna prenda, no nos olvidamos nunca el móvil al salir, o rara vez. Pues ahora no os olvidéis ninguna prenda de este traje. Y si salimos con este traje, como salimos acompañados de Jesús, pues la victoria ya está ganada. Maribel, cómo se nota que eres maestra, ¿eh? Cómo se nota que te enseñar. Qué ilustración más preciosa, me encanta, ¿eh? Y nos ha encantado el traje de neopreno. Yo creo que nuestros amigos también. Interesantísimo, la verdad que sí. Pero hay más cosas que Pablo nos enseña, ¿verdad, Ingrid? Pablo compara nuestra vida cristiana también con una carrera. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra experiencia personal? Bueno, pues ¿quién de nosotros no ha tenido metas en su vida? Es que no hace falta que sea una carrera deportiva. Puede ser sacarse el carnet, que qué alivio da cuando te lo sacas, ir poniéndose metas. Pero bueno, yo personalmente mi marido es súper deportista. Enoc Navarro, no sé si lo conocéis, pero vamos, él se ha preparado un Ironman, que son nada más y nada menos que 3,5 kilómetros nadando, 180 en bici y una maratón. Y todo esto el mismo día, ¿eh? No. Entonces, yo siempre le digo, es que admiro tu disciplina. La disciplina es algo tan importante y algo que tienes que hacer, porque hay muchas veces que no te apetece ni entrenar, ni está lloviendo o no te apetece porque estás con tus hijos y tu mujer tranquilamente. Pero él salía a entrenar cada día porque tenía su meta. Y era una meta personal. Es una meta que tienes que vencer personalmente. Hay gente en el camino y hay gente que te puede poner trabas. Pero tú tienes que estar bien convencido de qué meta quieres llegar, porque es que al fin y al cabo eres tú el único que puede llegar a esa meta. Mi marido estuvo preparándose el Ironman, no sé si un año y medio, ya me corregirá después, pero sí, día y noche pensando en Ironman y en esto, y acabó a las 11 horas y 55 minutos esa carrera. Le costó muchísimo, pero al final la hizo y súper orgulloso. Esto fue un antes y un después, no solo por acabarla, sino por todo lo que lleva tener que acabarla, que es el proceso. El proceso, hay momentos que son duros, pero también hay momentos muy bonitos. Hay momentos que sales con amigos, hay momentos que da gusto, hay momentos que compartes. Pero también es eso, hay momentos que son difíciles, pero bueno, todo con la ayuda de Dios puede salir adelante y esto hay que tenerlo bien claro. Esa carrera es la carrera del cristiano, ¿verdad? Esa carrera que vivimos cada uno de nosotros. Y es interesante destacar que no importa tanto competir con otros, sino competir con nosotros mismos, que es lo más... Es que esa es la clave, o sea, esto no se trata de una carrera para ser mejor o peor cristiano. Aquí da igual hayas nacido en la iglesia o lleves un día, la conversión es la que es y Dios te juzgará según tu corazón. Entonces, según estés tú, así te verá, así que con tranquilidad, da igual que lleves un día a la iglesia o no, pero tú tranquilo que si tienes a Dios en tu corazón y tienes fe, todo está hecho. Vamos terminando, Gabriel. ¿Cómo imaginas esa victoria final? Bueno, me gustaría que comentáramos todos cómo la imaginamos, pero empezamos por Gabriel. ¿Cómo imaginas esa victoria final? ¿Cómo podemos compartir nuestra esperanza de ese bendito momento con los demás? En estos momentos, de forma práctica, ¿cómo lo hacemos, Gabriel? Mira, primero, ¿cómo me lo imagino? Hay un canto, creo que es Forgiven, el que dice, ¿qué haré cuando vaya al cielo? Dice, saltaré, danzaré, caeré de rodillas, me quedaré en silencio. No lo sé. Lo único que sé es que el apóstol Pablo da un vislumbre de eso y cuando habla de ese momento, él dice, porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios. ¿Y qué hacemos cuando recibimos un regalo? Estamos súper felices, ¿no? Así que eso debe ser un momento extraordinario. Ahora, la segunda parte, ¿qué debo hacer? Pues yo creo que el Señor nos invita a compartir
esa experiencia, esa victoria final, nos invita a compartirla con otras personas, pues de manera muy sencilla, mira, ayudando a las personas que lo necesitan, siguiendo lo que Jesús nos enseñó, el método de Jesús, ¿no? Acercándonos a la gente, ayudándole en sus necesidades, mostrándole simpatía, ayudando en lo que podamos nosotros ser de bendición para ellos, de ayuda para ellos. Incluso un asunto tan sencillo, regalando un libro. Fíjate que eso no tiene mayor cosa, regalando un libro, que es algo tan sencillo, pero que yo le decía esta semana a un grupito de voluntarios que me están ayudando en la labor de llamar a personas que nos piden el camino a Cristo. Yo les decía, yo me imagino en las puertas del cielo a Jesús diciéndole, ¿te acuerdas esa llamada que te hicieron en tal día? Mira, fue aquella señora, fue aquel señor. Es decir, hay cosas tan sencillas que nosotros podemos hacer, una llamada, un mensajito, una tarjeta, un libro, una sonrisa, un saludo, un Dios te bendiga, en fin, no hace falta hacer grandes cosas, compartir sencillamente lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que le dijo Jesús al exendemoniado de Gadara, ve y cuenta a los tuyos, a tu familia, lo que Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y vosotras, Ingrid, Maribel, ¿cómo imagináis esa victoria final? Bueno, yo con ganas, tengo ganas de vivirla y me imagino abrazando a los que ahora no están y los que están. O sea, tanto los que no están como los que están. Porque quiero ver a mi padre que ya no está y quiero ver a mi marido que está. Quiero ver a Judith, que es la hija de Maribel, y quiero ver aquellos que son enemigos míos ahora aquí en la tierra, y ¿por qué no? Pues también. Y lo que ha dicho Gabriel creo que es muy importante y como he dicho antes creo que es la clave, es el amor. Es que el amor todo lo puede y si tú tratas con amor y tienes claro qué es lo que quieres, es que ya está. Entonces, amar es la clave. Yo aquí tengo la suerte que en Maranata yo no tengo 4 abuelos que todavía están vivos, tengo 80. Bueno. Entonces, puedo dar ese amor, me dejan darle ese amor y además lo recibo, o sea que es que cuando tú das, recibes y es algo que llena el mundo. Hermoso, claro que sí, lo más importante. Maribel. Pues yo creo que ya la disfrutamos aquí, porque saber lo que va a venir, pues ya, bueno, te da una garantía de decir, bueno, que cuando alguien te dice, ay, mira, ahora tenemos en Huesca pues varias personas que por circunstancias tan delicadas, y yo les digo, pero ¿sabes que esto es momentáneo? Vas a estar sano. Cuando ves a alguien que camina mal y le digo, José Luis, es que vas a correr como una moto cuando venga Jesús. Esa es ya la victoria, ese es el disfrute ya. Saber que lo que va a pasar aquí no es nada. Por muy duro que nos parezca, y a veces repasas y dices, Señor, te pido por estas personas, por las otras, por estas circunstancias. Pues, a ver, por ejemplo, como Ingrid ha contado, pues mi hija Judith, que está en Barcelona, pues claro, con la pandemia no la podemos ver. No podemos ver a las niñas, no podemos ver a Leis, no podemos ver a Gaby. Digo, madre mía, Señor, pero aún así, en los momentos duros dices, Señor, pero gracias porque has sacado internet, porque nos podemos hacer videollamadas. En todos los momentos hay una cosa que es victoriosa, ¿sabéis? Y sobre todo, la victoria mejor es cuando tú puedes compartir el Evangelio y te dicen, muchas gracias, me ha gustado mucho este mensaje. Luego lo aceptarán o no lo aceptarán. O alguno te dice, uy, no me mandas estos mensajes que son muy largos. Y dices, voy a elegir cortitos. pero la victoria ya la estás celebrando aquí, porque estamos seguros de lo que va a llegar. Entonces, vivir esta esperanza aquí ya nos ha hecho victoriosos. Pues muchas gracias a Dios por esa victoria final que tenemos, que es una promesa, que es una garantía, y confiamos en esa promesa por la sangre de Jesús. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, Maribel, muchas gracias, Ingrid. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Igualmente. Gracias. Y me gustaría pedirle a Maribel que nos dirija en oración para concluir. Vale. Muchas gracias.
Gracias, Señor, por tener siempre las puertas abiertas para nosotros. Te ruego que como soldados que hemos perdido muchas batallas, tu gracia redentora nos alcance para revestirnos de las armas del verdadero cristiano. Combatir en este mundo y salir victoriosos. Victoriosos porque estamos junto a tu Espíritu Santo. Gracias por la victoria que ya ganaste por cada uno de nosotros. Queremos ser soldados de tu ejército aquí, pero sobre todo ser soldados contigo en la tierra nueva. Danos fuerzas, Señor, para compartir el Evangelio con muchos que todavía no te conocen. Danos fuerzas para salir juntos a recibirte y decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvó. Porque nuestra victoria está ganada, porque tú la has ganado, porque no podemos mejor triunfo que tener la eternidad contigo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta vida es menos de un segundo de la eternidad. Nuestros ojos deberían permanecer siempre puestos en la bendita promesa de la vida eterna. Nos despedimos ya. Deseamos que todos los programas nacionales realizados hasta el momento hayan sido de bendición. Síguenos en el canal de YouTube y en el Facebook de la Iglesia Adventista en España. Disfruta de los recursos y servicios de adventista.es y no te pierdas todas las producciones de hopmedia.es. Películas cristianas, programas infantiles, música, documentales y mucho más te están esperando. Suscríbete a nuestros canales y ya sabes, mantente informado de todas las noticias de tu iglesia cada día en revista.adventista.es. Un abrazo grande en Jesús y hasta siempre.